Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Magali Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en terapia ocupacional, donde actualmente curso el octavo semestre. Estoy con el curso de investigación para principiantes impartido por Hugo Nieta Cerón. El día de hoy tendremos el tema de definición de variables. Así que en este momento me doy la oportunidad de compartirnos con el doctor Hugo, quien será a cargo de este tema. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación, Magali. Y entonces, muchísimas gracias a los asistentes, a los estudiantes que tengo conocimiento que han estado tomando el curso y lo han visto. Como mencionaba, pues de bioingeniería médica, medicina, nutrición, terapia ocupacional, fisioterapia. Y obviamente también alumnos de otras ramas del conocimiento e incluso del extranjero, esperando pues que se animen a continuar con este tipo de formación complementaria para nuestro desempeño cotidiano y que seamos pues capaces de analizar, escribir y por qué no también de enseñar y explicarle a otros alumnos. Perfecto, pues entonces vamos a continuar. Perfecto, entonces vamos a ver el tema de definición de variables. Y vamos a preguntarnos qué es una variable. Las variables son características de los sujetos de investigación que son objeto de análisis, medición o control en una investigación. Se refiere a la manera en que se observará y medirá cada característica del estudio. Es decir, si incluimos seres humanos, vamos a describir las principales características que nos interesa evaluar. O si fuese una investigación experimental en animalitos o algo, pues también tendríamos que elegir lo que nos interesa, ya que es imposible tener todo en un protocolo. Entonces tenemos que ser precisos. ¿Cuáles son las características de las variables? Como mencionaba, son rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta. Permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica, es decir, comparación. Además, tienen la propiedad de variar y ser mensurables de alguna forma. Nos indica qué medimos o estudiamos. No podemos poner alguna característica que no podamos definir, que no podemos cuantificar. Una variable bien concebida orienta, guía y encamina la investigación. Abre el camino hacia la definición del tipo de investigación. ¿Cuáles son los tipos de variables? Tenemos, a grosso modo, dos grupos, cuantitativas y cualitativas. Y las cuantitativas, a su vez, se dividen en dos categorías, discretas y continuas, y las cualitativas en dicotómicas o politómicas. Los tipos de medición de una variable son, por ejemplo, nominales, es decir, no posee propiedades cuantitativas. Permite similitudes y diferencias. Algunos ejemplos son estado civil o sexo, es decir, podemos agruparlas por, en el primer ejercicio, la primera de estado civil, soltero, casado, unión libre, viudo, etc. No hay una diferencia cuantitativa, son grupos. En el caso de sexo, puede ser hombre, mujer, según la evaluación que uno esté haciendo, digamos, el abordaje general. Puede ser otro color y todo aquello que no signifique, insisto, una diferencia en cantidad.
Las ordinales son cuando posee propiedades cualitativas, permite ordenarlos lógicamente. Ahí puede ser algún grado, ¿ok? Por ejemplo, nivel de estudios. Ya hay una diferencia en cuanto a los años. Y también hay variables de intervalo que posee características nominales y ordinales, establece distancia. Y esto ya nos estamos refiriendo a números. Y me regreso tantito a esta definición. Cuando ponemos una variable numérica y que sea de números enteros, será una variable cuantitativa discreta. Y todas aquellas variables que se puedan registrar con decimales, las veremos en una definición como cuantitativas continuas. Por su parte, las cualitativas dicotómicas es cuando ponemos para nuestro estudio dos opciones. Por ejemplo, un estudio de sobrevida de una enfermedad y ponemos a largo plazo muerte o sobrevivió. ¿Ok? O sea, nomás hay dos categorías. Politómicas es cuando hay muchas categorías o muchas opciones. Por ejemplo, comorbilidades. Y ahí podemos hablar hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes. Todos son más de dos. Las variables de razón poseen características ordinales, nominales o intervalos y determina una distancia exacta, es decir, ya es numérico. ¿Qué más podemos decir del tipo de variable? Según su función en una relación causal, pueden ser independientes, que son las causas, y dependientes, que son los efectos. Generalmente estas dos clasificaciones son cuando hacemos una maniobra de intervención, algún ensayo clínico. ¿Ok? Y en este tipo de estudios puede haber variables extrañas o intervinientes. Algunas veces también se leen como variables confusoras, aunque debemos de saber que es muy difícil en estudios en humanos en vida real controlar todas las variables necesarias para tener una verdad absoluta de la relación causa-efecto de manera infalible, ¿no? O sea, no pasa eso tan fácilmente o es muy difícil. Y la pregunta es, ¿para qué operacionalizar una variable, no? O sea, si estamos haciendo una tesis, decimos, no, ¿para qué tengo que hacer esto? La respuesta es que necesitamos tener claridad en el estudio. Como mencioné, no podemos tener 500 variables, si nada más lo que es importante para el estudio son 10 o 15, ¿ok? Aunque el sujeto en sí tenga variables casi al infinito. Y también es importante operacionalizar una variable para definir el tipo de análisis estadístico, lo cual es muy, muy importante. ¿Cuáles son los pasos en el proceso de operacionalización de una variable? Paso 1, indicar la variable a medir. Paso 2, poner su definición conceptual. Paso 3, poner su definición operacional. Paso 4, poner el tipo de variable, que nos vamos a centrar en estos ejercicios de introducción, en si es cuantitativa o cualitativa. Y paso 5, unidad de medida. Paso 6, que no veremos en esta ocasión, es indicar los ítems relacionados con el instrumento. Se refiere ya muy preciso a la serie de cuestionarios o preguntas que se refieren a la variable en evaluación. Veamos algunos conceptos de la operacionalización de variables, según tres autores, Arias, que menciona definición nominal, conceptual o constitutiva de una variable, que puede tener un significado variable, base teórica, uso de otros términos. Definición real de la variable, que es descomponer la variable, identificar y determinar sus dimensiones. Definición operacional, que son indicadores para cada dimensión, instrumentos de medición. Tamayo y Tamayo mencionan que en el proceso de operacionalización es importante determinar los parámetros a medición,
a partir de los cuales se establecerá la relación de las variables enunciadas. Y Babaresco menciona que el proceso de operacionalización es ir de lo general a lo más específico, es dividir la variable principal en subvariables. Pero ahorita vamos a ver con más claridad esto. ¿Cuáles son los niveles de medición? La medición puede definirse como la asignación de numerales a objetos o sucesos, siguiendo ciertas reglas. Un nivel de medición es la escala que representa una jerarquía de precisión dentro de la cual una variable puede evaluarse. Arias menciona que el nivel de medición se define como el tipo de escala que permite asignar un grado o valor a una variable. Y empecemos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, la variable tiempo de evolución. Como definición conceptual podemos decir tiempo de inicio de cuadro clínico. Nuestra definición operacional se refiere a cómo nosotros en nuestro estudio verificaremos esa variable. En este caso podemos decir tiempo de inicio de cuadro clínico validado por un médico. Por lo tanto, se entiende que la información que únicamente proveyera el paciente a lo mejor no va a ser suficiente, sino que tiene que constatarse por un médico. Digamos que queremos evaluar una enfermedad en días, esa será nuestra unidad de medida, y en este caso el tipo de variable es cuantitativa discreta, porque cuando nosotros evaluamos a un paciente o hacemos nuestra nota de evolución, no decimos el paciente lleva 5.33 días de evolución, sino que lo dejamos en números enteros a partir de la fecha de ingreso. Y decimos lleva 5 días, lleva 30 días, ¿no? Entonces es número entero y quedamos que era cuantitativa discreta en este caso. Otro ejemplo de variable, ventilación mecánica. Sabemos que es el reemplazo transitorio de la función ventilatoria cuando ésta es ineficaz. Y nosotros agregamos cómo valoraremos en nuestro estudio esto. Reemplazo transitorio de la función ventilatoria cuando ésta es ineficaz en hospital. ¿Ok? En este caso, nos bastará saber si hubo ventilación mecánica o no. Por lo tanto, es una variable cualitativa nominal dicotómica porque únicamente acepta dos opciones. Tenemos otra variable que es el PIP, cantidad de presión positiva al final de la inspiración proporcionada por el ventilador. Nosotros agregamos y precisamos cantidad de presión positiva al final de la inspiración proporcionada por el ventilador tomada del mismo. Es decir, que este registro nosotros lo tomaremos del propio monitor. Este tipo de variable generalmente la vamos a poner como cuantitativa discreta en centímetros de agua. Estamos visualizando y entendiendo con dos flechas que están abajo, que la definición conceptual para entenderlo de alguna manera fácil es la definición tomada de un diccionario o de un libro de nuestra materia, donde venga la definición de estas variables, y la definición operacional es cómo registraré esa variable en mi estudio. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando queremos poner parámetros de laboratorio. Pues se recomendaría poner en la definición operacional el aparato que estamos usando, porque no será lo mismo a lo mejor un equipo portátil que un equipo de laboratorio grande, ¿no? Entonces, es importante. Algunos ejemplos con otras unidades de medida, por ejemplo, saturación arterial de oxígeno, que es nuestra definición conceptual, y ya la operativa, saturación arterial de oxígeno registrada por oxímetro de pulso. Es discreta y se dejará en porcentaje cerrado. A menos que nos dé porcentajes con decimales, será cuantitativa continua. Mortalidad
pues bueno, ya se entendió que básicamente es un registro de sí o no, variable cualitativa nominal dicotómica. Y aquí observación en la siguiente variable, que es edad. Años cumplidos hasta la fecha de ingreso al estudio. Sugerimos agregar algún documento de verificación para que quede como nuestra variable operativa. Es cuantitativa discreta y la unidad de medida es años. He visto infinidad de protocolos que ponen rangos de edad sin necesidad. Si no es imprescindible para la enfermedad o lo que nos interese poner rangos, no tiene sentido. Hay que dejar la variable, la unidad de medida, años nada más. Siguiente variable, por ejemplo, grupo etario. Años cumplidos hasta la fecha de ingreso al estudio. Viene prácticamente igual que la variable edad superior. Y pues aquí habría posibilidades de ponerla de diferentes formas, como cuantitativa discreta en años nada más o como cualitativa nominal o cualitativa ordinal. Porque podemos dar un orden, como en el ejemplo que viene aquí, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, persona mayor. Y de alguna manera es un orden, pero a lo mejor el grupo etario se refiere a algún comportamiento específico del riesgo, por ejemplo, de preeclampsia, si es mayor de edad añosa, que se puede considerar a veces en algún grupo etario, y entonces será nominal, porque no hay un orden como tal en sí. Entonces, cuidado con estas variables de edad, se pueden agrupar y clasificar de diferentes maneras, por lo tanto, hay que hacerlo con precisión, porque de eso dependerá nuestro análisis. En relación al peso, por ejemplo, ponemos su definición de diccionario y podemos ponerlo nosotros para la parte operativa, el instrumento, una báscula planita o como uno vaya a medir el peso y ya queda más preciso. Esto es también importante para la metodología, porque cuando ya se escribe o se llega a hacer una publicación, tiene que correlacionar lo que pusimos del instrumento, ¿no? Para que alguna otra persona en otra parte del mundo, si puede, pues replique el estudio con los mismos instrumentos. Aquí queda como cuantitativa continua porque el kilogramo se va a estar representando con decimales también. Había mencionado de la variable comorbilidades, lo ponemos como enfermedades presentes y nuestra parte operativa, enfermedades presentes conocidas por el paciente o identificadas en el expediente clínico. Y esta es una cualitativa nominal politómica porque diferentes enfermedades pueden tener un número diferente para su identificación. Como las comorbilidades prácticamente son cientos, una sugerencia es poner las más importantes relacionadas con lo que estamos evaluando y poner quizás 4 o 5, ya cada investigador por su experiencia decidirá, y a lo mejor poner en un número siguiente, digamos aquí pondría el número 6 y pongo otras, ¿no? Porque si no sería casi imposible. Tenemos la presión arterial sistólica, es continua, con milímetros de mercurio, o también pudiéramos agruparla, ¿no? Como menciona la siguiente línea, como cualitativa ordinal, porque podemos decir, no me interesa exactamente el valor, sino la clasificación. Si está el paciente hipotenso, normotenso o hipertenso. Presión arterial media, aquí podemos hacer uso de algunas fórmulas para nuestras definiciones operativas, como en este caso, sabiendo que es una cuantitativa continua y su unidad es milímetros de mercurio. Entonces, espero que esta primera parte de variables haya quedado clara, de que una misma variable se puede definir de distintas formas. Entonces, depende lo que queremos evaluar, la experiencia de nuestro asesor, tutor, director, maestro o la experiencia propia que vayamos adquiriendo. Debemos poner atención a esta
Observación. Algunas variables no ofrecen mayor dificultad en cuanto a su descripción, definición y medición. Otras más complejas se tienen que descomponer en específicas que tengan el mismo significado y sean susceptibles de medición. Tenemos entonces unas variables un poco más difíciles. Por ejemplo, cuando hablamos de escalas, hay una escala que se desarrolló en Barcelona, se llama escala GENCAT, que es Manual de Aplicación de la Escala GENCAT de Calidad de Vida. Tiene diferentes ítems, diferentes parámetros que evalúan los rasgos o las características que nos interesan de calidad de vida. Bienestar emocional, relaciones interpersonales, etc. Son muy extensas. No tenemos que poner cada uno de estos renglones en nuestra tabla de definición. Lo que se pone es únicamente el nombre de la escala. Imagínense poner para cada estudio de algún investigador en terapia intensiva el sinnúmero de escalas que manejan. Escala Apache 3, por ejemplo. ¿Ok? Componer temperatura, respiraciones, presión arterial de oxígeno, electrolitos, etcétera, creatinina. O la escala SOFA, etcétera. No es necesario entonces poner en nuestra tabla de definición de variables todas y cada una de las características que ya están integradas en la escala. Se pone solamente el nombre de esa escala. Es una sugerencia. Su definición, luego como definición operativa podemos decir que la escala X, que será efectuada de manera electrónica o a papel o confirmada por un médico, por un grupo de un servicio, etcétera, y ponemos el puntaje como su unidad de medida. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos mencionado, digamos que tiene utilidad para estudios que no sean descriptivos. Bueno, para que sean descriptivos. Y para estudios que no sean descriptivos viene lo siguiente. Variable dependiente. Aquella que dentro de un modelo es afectada por otras variables a las que denominamos independientes. Y la variable independiente, aquella que determina el valor de la variable dependiente. Esto en un modelo o estudio estadístico. Otra forma de definir la variable independiente, también llamada explicativa, es aquella cuya variación también causa un cambio en la variable dependiente o variable explicada. Nuestras variables son muy importantes porque hacemos mención de ellas en el marco teórico. Es decir, desde el marco teórico tenemos que hablar de lo que vamos a medir. No puede surgir de la nada en nuestro protocolo que medimos un parámetro que no se explicó en la introducción. Luego en la pregunta de investigación vendrá ahí lo más importante de lo que nos llama la atención. Seguramente incluiremos en esa pregunta de investigación, no todas, pero sí la variable más importante o el fenómeno más importante. Hacemos mención de las variables cuando son estudios comparativos, prospectivos, etcétera, que incluyen una hipótesis y en esa hipótesis se construye un cálculo mensual y una sugerencia de lo que va a pasar con nuestras mediciones. Ahorita veremos brevemente para explicar esto. En los objetivos, sobra decir que el objetivo general incluirá a la variable principal y en los objetivos específicos podemos desglosarlos con la medición, cuantificación, interpretación de otras variables. En la metodología se tiene que explicar cómo compararemos, analizaremos
nuestras variables, que inicialmente ya explicamos su interés del estudio en el marco teórico. En los resultados tenemos que ser congruentes con lo que planteamos en la introducción y explicar qué pasó. Como una obra narrativa, decir qué pasó con cada fenómeno que se evaluó. En la discusión, compararemos las variables, nuestros resultados, con esas variables cómo fueron analizadas, discutidas y presentadas por otros autores. Y en las conclusiones pondremos como conclusión principal qué pasó con nuestra variable de mayor interés. Aquí les paso algo personal de un artículo que prácticamente ya está aceptado de un servidor con otros investigadores del Hospital Mónica Pretalini. Y es para decirles que uno nunca termina de aprender. Entonces, uno de los comentarios de los revisores fue que había variables que no habíamos incluido en la introducción y nos pidieron que precisáramos más acerca de variables confusoras. Entonces, siempre hay algo que se nos puede escapar y no considero que ni el más experto investigador de cualquier instituto pueda realizar siempre a la perfección todos los estudios. Entonces, para un aliciente, ¿no? Para decir que siempre estamos aprendiendo. Cuando hay variable dependiente e independiente, sí se requiere hipótesis, con un número a contrastar. Esto obliga a un cálculo muestral y prueba de hipótesis. Sugiero entonces, y ustedes lo podrán corroborar con lo que lean, si van a hacer estudios meramente descriptivos, es como una fotografía de un evento, no requiere hipótesis. Simplemente van a narrar qué pasó con un fenómeno. No están interviniendo, no van a hacer una maniobra comparativa. Entonces, mejor no pongan hipótesis. Cuando se va a hacer un estudio con una variable interviniente, cuando vamos a afectar un resultado, sí requiere entonces hipótesis. Ejemplo, para un estudio que desea evaluar el efecto de un antioxidante sobre la presión arterial diastólica en mujeres gestantes, tenemos como efecto presión arterial diastólica. Esa será nuestra variable dependiente y la tendremos que definir con todos los conceptos que ya mencionamos. Nuestra variable independiente es el antioxidante. Aquí podemos hacerlo de diferentes maneras. Un grupo que se le da antioxidante, otro grupo que no se le da, un grupo que recibe antioxidante con una dosis, otro grupo con otra dosis. Y hay una relación que nosotros queremos demostrar o vamos a estudiar. Ya estamos haciendo una maniobra. Este tipo de abordajes sí ya requieren hipótesis. Pongo en azul algunas variables que prácticamente nos van a hacer que nunca digamos que tenemos la certeza al 100% de un estudio. Simplemente con la genética. ¿Quién nos asegura que la respuesta no dependió del genoma específico de un sujeto, de un paciente, y que no se va a repetir con ninguno de los demás? La presencia de enfermedades incluso que no se conocían o que están latentes en un participante y que obviamente pues nadie si está analizando nada más glucosa, colesterol, triglicéridos, por decir un ejemplo, pues no vas a estudiar anticuerpos, antígenos, histocompatibilidad, etcétera, y a lo mejor ya viene con alguna enfermedad, algún paciente, un participante. Pero también puede ser que ocasionemos otros efectos más allá de nuestra variable de interés, que no teníamos contemplada y como no estaba el elemento para registrarse, pues se nos va a escapar. Y entonces,
Siguiendo con este ejemplo de que sí estemos interviniendo, ya tendríamos que estar utilizando fórmulas de cálculo muestral. Para este caso específico, que solamente es ilustrativo de una intervención de una maniobra con un antioxidante, acudiremos a esta fórmula con ya valores de referencia para un zeta de alfa, que es 1.96 para un 95% de confianza, zeta beta de 0.842 para una potencia de 80%, y aquí viene lo interesante. Tenemos que poner nuestras variables. Por ejemplo, queremos o esperamos registrar una diferencia en la presión arterial diastólica igual o mayor a 5, con una desviación estándar de 12 milímetros de mercurio, que es nuestra letra S de la fórmula. Al hacer las sustituciones respectivas, nos da 90.45, que sería aproximadamente 90 pacientes por grupo. Y ya tendríamos que estar leyendo artículos de referencia si existen, para poner nuestra desviación estándar. En este ejercicio se consultaron artículos previos también de presión arterial diastólica en mujeres embarazadas en segundo trimestre, y pues había un rango muy amplio de 3.3 a 13.9 y se elige pues 12, ¿no? Que está dentro del rango. Y así se construyó un cálculo muestral, pero porque en este caso hay una maniobra, que es el antioxidante. Entonces, el mensaje importante de esto es, si son únicamente, insisto, estudios descriptivos, el ejercicio que hicimos de la definición de variables es suficiente. Pero si ya vamos a hacer una maniobra, ya incluiremos una variable dependiente. Y en cuanto hay una variable dependiente, a la fuerza tiene que ver ya hipótesis y cálculo muestral. Me regreso aquí a esta situación hipotética, porque podemos tener infinidad de variables, pero todos los estudios tienen un límite en cuanto a tiempo y en cuanto a presupuesto. Simplemente hay que apegarnos a lo real, a lo factible, a lo que podemos hacer. Siempre preguntaremos que se pudo haber hecho más, pero si lo que estamos definiendo es suficiente, con eso quedará más que claro, y a lo mejor con eso es más que nada un estudio bien diseñado que aporte lo suficiente, un nuevo conocimiento, aunque sea sencillo. Antes de concluir, tengo las siguientes sugerencias en vista del perfil de las personas que se han incorporado y de mi experiencia en hospitales. Sugiero que si hay algún jefe de residentes o alguien de enseñanza o residentes, por ejemplo, en el caso específico de especialidades médicas, pues que vayan construyendo un banco de definición de variables, porque de alguna manera se van a estar repitiendo en sus hospitales estudios con una línea de investigación parecida o continua. No será lo mismo alguien que esté en un servicio de neonatología que alguien de geriatría. Pero si cada servicio va teniendo ya por experiencia, van pasando recursos humanos que están haciendo proyectos, pueden dejar en un archivo de Word o Excel este ejercicio de su definición de variables, lo cual facilitará la realización de nuevos protocolos porque no van a tener que empezar de cero. Y nos ahorraremos tiempo, que es mejor aprovechar para un análisis que esté correcto, sofisticado quizás, y una redacción enfocándonos en una gran necesidad que es tener un producto publicado.
Bueno, pues muchas gracias. Este sería la parte introductoria de definición de variables, esperando que haya quedado un poco claro. Y continuaremos en las siguientes clases con bases de datos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario. A todos les agradezco su atención en esta importante ponencia. Doctor, muchas gracias por la información que nos comparte a todos. Y bueno, en este momento vamos a proceder a la sesión de preguntas. También pues les comparto que yo soy América Quiroz, soy estudiante del 8º semestre de la licenciatura en terapia ocupacional y es un honor poder acompañarlos el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, puede colocarla en los comentarios y procederemos a que el doctor... Gracias, América. Estoy viendo una pregunta que dice, ¿cuál es la cantidad mínima de variables que usted nos recomienda usar? Bueno, depende mucho del estudio. Puede ser variables muy poquitas realmente en cantidad. He visto tesis de nutrición o estudiantes de nutrición que manejan 10 variables y no es que esté mal hecho, o sea, simplemente es suficiente con eso. Índice de masa corporal, estatura, peso, porque nos da el índice de masa corporal, y algunos otros parámetros, por ejemplo, nutricionales, ¿no? A lo que voy es que, bueno, no hay que poner 5 variables, definitivamente, porque es muy poquito, pero imaginen que van a presentar un cartel o un artículo. Indudablemente, el lector, evaluador interesado en ese tema necesita una impresión rápida de la población que fue estudiada. Esa tabla la necesitamos construir nosotros con los datos o las características generales de la población, que es edad, por ejemplo, sexo, ¿no? Y otros rasgos de interés generales. Y tenemos que ofertar una fotografía, una visión rápida de nuestra población. Entonces siempre hay que poner esos parámetros. Si nos enfocamos a algo de laboratorio y tenemos más recursos, a lo mejor tenemos un estudio con 20 o 30 variables, ¿no? Pero también empieza a ser inmanejable. O vamos a hacer una escala y tenemos 30 o más variables y es necesario poner todas, ¿ok? De acuerdo, doctor. También nos preguntan que si manejamos un instrumento de recolección de datos ya validado, la colocaremos como el ejemplo de las escalas que nos menciona o en la tabla de definición de variables. En este caso, si manejamos un instrumento de recolección de datos, va en metodología. De acuerdo, doctor. Gracias. Igual, nos mencionan que si el tipo de variable son las que debemos de utilizar para enfocar el estudio. Así es. Como mencioné, pues estudiar, por ejemplo, cualquier ser humano nos llevaría a cientos de variables. Entonces, sobre eso tenemos que elegir únicamente la que nos interese. Imaginemos que queremos, estamos trabajando en un servicio de enfermedades metabólicas y queremos ver los cambios en calcio con un medicamento o en densitometría. Entonces, sobre toda la vorágine, ¿no?, de posibilidades de abordaje, nos vamos a concretar en las que nos resuelven nuestro problema, nuestra pregunta de investigación que tiene que ser precisa. Y a lo mejor así no necesitamos infinidad de variables, o sea, solamente las que resuelven la pregunta. Disculpe, doctor, tuvimos una pequeña falla técnica, ya lo resolvimos y bueno, hasta el momento me parece que son todas las preguntas que se encuentran en el chat, entonces pues les agradecemos a todos por su atención, damos por concluida la ponencia, no sé si gusta agregar alguna otra cosa.
No, pues que sigamos con este entusiasmo, esta asistencia importante y que seamos replicadores del conocimiento para que emprendamos pequeños proyectitos en donde estemos. Desde luego, doctor. Pues muchas gracias. Eso sería todo de nuestra parte y hasta luego. Perfecto, estamos en contacto.